Capítulo 71. Un siervo de siervos. Este capítulo está basado en Lucas 22, 7 al 18 y 24, Juan 13, 1 al 17. Cristo y sus discípulos se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador sabía que había llegado su hora, él mismo era el verdadero Cordero Pascual y el día en el que se comiera la Pascua, él sería sacrificado. Solo le quedaban unas pocas horas de tranquilidad y quería usarlas en beneficio de sus discípulos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio generoso. La lección de cada uno de sus actos había sido, no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos todavía no habían aprendido la lección. En esta última cena de la Pascua, Jesús estaba afligido. Su corazón estaba apenado y su rostro, ensombrecido, y los discípulos se dieron cuenta de que algo le pesaba mucho. Mientras estaban reunidos alrededor de la mesa, él dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Cristo ahora estaba en la sombra de la cruz, y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sus discípulos lo abandonarían. Sabía que los judíos lo matarían por la forma de ejecución más humillante que se daba a los criminales. Sabía cuán ingrato y cruel sería el pueblo que había venido a salvar. Sabía que, para muchos, ese sacrificio sería en vano. Consciente de todo lo que le esperaba, habría sido natural que estuviera abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero él no pensó en sí mismo. El cuidado por sus discípulos ocupaba el lugar más importante en su mente. En esta última noche, Jesús tenía mucho que decirles, pero vio que no podrían soportar su mensaje. Al mirar sus rostros, sus palabras se detuvieron en sus labios. Pasaron algunos momentos en silencio. Los discípulos se sentían incómodos. La forma en que se miraban delataba celos y peleas. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Esta pelea apenaba y hería a Jesús. Cada uno de ellos aún anhelaba el lugar más importante en el reino. Santiago y Juan se habían atrevido a pedir la posición más elevada, y esto enfureció tanto a los otros 10 discípulos que el grupo se vio bajo la amenaza de separarse. Judas era el más severo con Santiago y con Juan. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, Judas empujó a los demás para asegurarse de estar a la izquierda de Jesús, Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más elevado que los otros, Judas estaba decidido a obtenerlo. Había surgido otro motivo de discusión. Era costumbre que un criado lavase los pies de las visitas. En esta ocasión, la jarra, el recipiente y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había ningún siervo y les tocaba a los discípulos cumplir esa tarea. Sin embargo, cada uno de los discípulos decidió no cumplir el papel de siervo. Todos aparentaron despreocupación. Por medio de su silencio, se negaban a humillarse. ¿Cómo iba a hacer Cristo para llevar a estas pobres almas a donde Satanás no ganase la batalla sobre ellas? ¿De qué modo podría mostrarles que no alcanzaba con declararse discípulos suyos para serlo verdaderamente? ¿De qué forma podría encender el amor en su corazón y habilitarlos para comprender lo que anhelaba decirles? Jesús esperó un momento para ver lo que harían. Luego él, el divino Maestro, se levantó de la mesa. Poniendo a un lado el manto que lo cubría, el cual habría impedido sus movimientos, tomó una toalla. Los discípulos esperaban en silencio para ver qué sucedería. Jesús echó agua en un recipiente. Luego, comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Una vergüenza amarga llenó su corazón, y se vieron a sí mismos desde un punto de vista completamente nuevo. Cristo les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor por ellos no se apagaba fácilmente. Era totalmente consciente de su divinidad, pero había dejado a un lado la corona real y había adoptado la humilde posición de un esclavo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en vestirse como siervo y realizar una tarea correspondiente a los siervos. Antes de la Pascua, Judas había hecho los arreglos para entregar a Jesús en manos de los sacerdotes y escribas. Los discípulos no sabían nada acerca de las intenciones de Judas. Solamente Jesús podía leer su secreto y, aun así, no lo desenmascaró. Sentía por él una carga tan grande como la que había sentido por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Judas sentía el poder atrapante de ese amor. Cuando las manos del Salvador lavaban los pies llenos de polvo, el corazón de Judas latía fuertemente con el impulso de confesar su pecado. Pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos ganaron nuevamente el dominio sobre él. Entonces,
Judas se ofendió porque Cristo estaba lavando los pies de sus discípulos. Pensó que, si Jesús podía humillarse de tal manera, no podía ser el rey de Israel. Después de verlo degradarse a sí mismo, confirmó su elección de negar a Jesús y admitir que había sido engañado. Poseído por un demonio, decidió completar la obra que había acordado realizar, traicionar a su Señor. El gran milagro de los corazones transformados. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar, y Cristo, como siervo, lo sirvió a él primero. Juan fue dejado para lo último, pero no lo consideró como una reprensión o como una causa por la cual ofenderse. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». La actitud de Cristo quebrantó su corazón. Se llenó de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos estaba dando ese servicio. Cristo dijo: «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». Pedro no podía soportar ver a su Señor, al Hijo de Dios, realizando la tarea de un siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. Con gran énfasis exclamó: «No. Jamás me lavarás los pies». A lo que Cristo respondió: «Si no te lavo, no vas a pertenecerme». Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al no permitir que Cristo le lavara los pies, Pedro rechazaba la limpieza superior que estaba incluida en la inferior. En realidad estaba rechazando a su Señor. Para el Maestro, no es humillante que le permitamos purificarnos. Pedro renunció a su orgullo. Estar separado de Cristo hubiese sido como morir. Dijo: «Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies». Jesús le contestó: «Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia». Estas palabras hacen referencia a algo más que la limpieza corporal. Cristo está hablando de la limpieza superior ilustrada por la inferior. El que sale del baño está limpio, pero los pies con sandalias se cubren pronto de polvo y necesitan ser lavados de nuevo. Así, Pedro y sus compañeros fueron lavados en la gran fuente que fue abierta para lavar del pecado y la impureza. Pero la tentación los había inducido al mal, y aún necesitaban la gracia limpiadora de Cristo. Jesús quería lavar la división, los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que mostraban en ese momento, ni uno de ellos estaba listo para estar en comunión con Cristo. Hasta que llegasen a un estado de humildad y amor, no estarían preparados para compartir el servicio recordativo que Cristo estaba por establecer. El orgullo y el egoísmo crean peleas, pero Jesús limpió todo esto al lavar sus pies. Hubo un cambio en sus sentimientos. Ahora Jesús podía decir: «Ustedes están limpios». Ahora había unión de corazón y amor los unos por los otros. Con excepción de Judas, cada uno estaba dispuesto a ceder a los otros la posición más elevada. Ahora podían recibir las palabras de Cristo. Nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo y, aun así, el corazón puro muchas veces se ensucia. Debemos ir a Cristo en búsqueda de la gracia purificadora. Cuán a menudo ponemos nuestros corazones pecaminosos y contaminados en contacto con el corazón de Cristo. Cuán dolorosos son para él nuestro temperamento malo, nuestra vanidad y nuestro orgullo. Sin embargo, debemos traerle toda nuestra enfermedad y nuestras debilidades. Solamente él nos puede limpiar. ¿Por qué Cristo instituyó este servicio religioso? Cuando terminó de lavar los pies de los discípulos, Cristo preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y, dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Con el fin de que su pueblo no fuese engañado por el egoísmo que habita en el corazón natural, Cristo mismo les dio el ejemplo de la humildad. Él mismo, uno igual con Dios, actuó como siervo de sus discípulos. Aquel ante quien toda rodilla se doblará, se arrodilló para lavar los pies de aquellos que lo llamaban Señor. Lavó los pies de su traidor. Dios no vive para sí mismo. Constantemente, suple las necesidades de otros. Jesús fue dado al mundo para que estuviese a la cabeza de la humanidad, para que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Sirvió a todos. De esta forma, vivió la ley de Dios y, por su ejemplo, nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Ahora que ya había lavado los pies de los discípulos, dijo: les di mi ejemplo para que lo sigan. En estas palabras, Cristo no solo estaba estableciendo un servicio religioso. El acto de nuestro Señor hizo que esta ceremonia de humildad se convirtiera en un rito sagrado. Los discípulos debían observar este rito para tener siempre en mente la lección de humildad y servicio dada por Cristo.
Este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio consagrado. Mientras acariciemos el orgullo, instalemos desacuerdos y luchemos por la supremacía, no estaremos listos para participar en su cuerpo y su sangre. Por eso, Jesús indicó que se observase el rito de humildad en primer lugar. En el corazón humano, hay una tendencia a creerse superior que el prójimo, a trabajar para uno mismo, a buscar el puesto más alto. Frecuentemente, esto produce malas sospechas y mucha amargura. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar esos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, bajarlo de su exaltación propia y llevarlo a la humildad de corazón que le permitirá servir a su hermano o hermana. Aquel santo observador del cielo está presente para hacer que este momento sea para estudiar el alma, convencer de pecado y tener la seguridad del perdón. Cristo está ahí para cambiar la corriente de pensamientos que han estado fluyendo por un curso egoísta. Mientras se rememora de esta manera la humillación de Cristo por nosotros, se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios, y de las atenciones y la ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan bendiciones olvidadas y bondades ignoradas. Se tienen en cuenta los defectos de carácter, el descuido de las responsabilidades, la ingratitud y la frialdad. La mente se llena de energía para romper toda barrera que haya causado división. Los pecados son confesados y perdonados. La atrayente gracia de Cristo une los corazones. Comenzamos a desear una vida espiritual más elevada. El alma será elevada. Podemos participar de la comunión con el brillo de la justicia de Cristo, que llena el templo del corazón. Los que reciben el espíritu de este servicio jamás lo verán como una simple ceremonia. En cualquier momento que los hijos de Dios celebren este rito de forma correcta, se comprometen a dar su vida en un servicio desinteresado a los demás. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas.